Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar presentes. Hoy tenemos una charla muy interesante que nos la dicta el profesor Alejandro Casallas. Alejandro es profesor de la Universidad Sergio Arboleda y además es estudiante doctoral en Italia. Entonces, hoy tendremos una charla sobre el análisis espacial y temporal del material particulado en el norte de Sudamérica y sobre todo del uso de las herramientas para poder hacer estos análisis. Alejandro, bienvenido y muchas gracias de nuevo por tu participación. No, a ti por invitarme. Hola, muchachos. Bueno, no pongo cámara, debería poner cámara, pero no pongo porque estoy en mi casa y tristemente no hay buen internet, nunca. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Está bien, ¿no? Adelante. Bueno, aquí voy a compartir, a ver si esto funciona. Bueno, no sé si aquí pueden ver. Sí, estamos viendo. Listo, entonces, Viene en camino. bueno, dale. Dice Em, cargando. Ya, Dale, ahora sí. avísame cuando esté listo. Listo. Entonces, cuando, si tienen preguntas o lo que sea, si quieren, intervengan. De hecho, es posible que yo les haga preguntas también, entonces sería chévere que intervinieran un poco. Pues la charla, la idea no es que sea como pues, simplemente una conferencia o algo así, sino pues que vayamos como un poco pues viendo y dando ideas y demás. Entonces, este es un documento, bueno, es la presentación de un documento que hicimos con Luis Carlos, con Marco Guevara, que está en Estrasburgo, Yuri, que se graduó de la maestría de ustedes, y dos jóvenes investigadores, que son María Paula Eden. El paper está publicado y este es el Graphical Abstract, pues es bien bonito, por eso siempre lo pongo ahí. Y pues digamos que si se van al paper y lo ven con detenimiento, pues es bastante diciente de lo que dice. ¿Y qué es? Básicamente lo que hicimos es hacer un análisis espaciotemporal del PM2.5 en todo el norte de Sudamérica. Entonces, pues digamos que decir que, o sea, no puedo dar una motivación de que hay un problema de calidad de aire porque en general lo que queríamos hacer es identificar que hay un problema, ¿no? Pero sí existe una motivación y fue que precisamente María y Edwin estaban tratando de ver, digamos, las tendencias de la calidad del aire, sobre todo de PM2.5, de ver cómo evolucionaba y demás en CAMS, y lo que querían, CAMS, que es simplemente un reanálisis, ¿sí? Son datos de satélite, y querían usar Prophet. Yo no sé si alguien ha escuchado Prophet, pero es una herramienta que tiene Facebook. Lo que pasa es que Prophet, digamos que todas las funciones están muy hechas. Entonces, cuando las cosas están tan hechas, muchas veces modificarlas no es tan fácil. Entonces, decidimos hacerlo todo nosotros a mano y agregarle cosas. Y de hecho, cuando las funciones son tan predeterminadas, normalmente hay errores. Y eso también lo encontramos. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, hagamos un estudio de tendencias y encontramos un paper muy bueno que es de alguien que se llama Vikas Singh de India y otros tres hindús, en donde ellos miraron 5 ciudades y miraron cómo estaba el PM2.5 y cuál era su evolución. Y además, digamos que yo tuve la idea de hacer algo similar a lo que hizo un profesor de la Nacional en el departamento de meteorología que se llama Daniel Hernández, en donde si bien él aquí tiene los lugares donde hay convección, ¿sí? Y los cuantifica de muchas maneras. Lo chévere en nuestro caso sería hacer lo mismo, pero con PM. Entonces, cuantificar en qué lugares es donde hay más PM y por qué. Entonces, digamos que así surge, ¿no? Al final de un pequeño proyecto, pues sacamos algo muchísimo más grande. Pero, siguiendo sus ideas, pues lo primero es preguntarse si la cobertura de estaciones es suficiente y si no lo es, ¿no? Y aquí pueden ver la cobertura de las estaciones, entonces los punticos negros son las estaciones que hay activas. Pues es claro que, por ejemplo, todo el oriente y aquí el sur no tiene prácticamente estaciones, el occidente tampoco. Aquí hay algunos huecos que pues no son lo mejor. Aquí, por ejemplo, en el Magdalena también hay unos huequitos bastante grandes, en especial en esta zona es un poco preocupante porque aquí hay incendios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la cobertura de datos no es tan amplia, podría ser que usáramos CAMS, ¿no? Pero pues si queremos usar CAMS tenemos que validarlo.
Uno siempre pues debe validar de esos datos que sean de satélite, reanálisis. De hecho, ¿saben qué son datos de reanálisis? ¿O alguno ha usado datos de reanálisis? ¿Alguno? Yo creo que no. Entonces sería bueno explicar un poquito. Entonces, los Ese es datos de... un, Dale, dale. a ver, es como una mirada en el pasado de los datos como históricos, ¿cierto? Esos Más o son menos. datos del pasado para un área y una temporalidad. Más o menos, no tan específicamente, pero más o menos. Vale. Ok, Digamos que con reanálisis reconstruyen los datos históricos. Digamos, en eso estás en lo cierto. Pero lo que hacen es que cogen todas las estaciones que hay en el globo y todos los datos de observaciones que hay en el globo y corren un modelo y lo obligan a que cada, digamos, si tienen una entrada horaria de PM, obligan a que en el píxel de ese punto el modelo se vaya a ese valor, ¿sí? Entonces, eso hace que los datos sean muy buenos normalmente. Claro, el problema es que si no tienes datos, pues el modelo no funciona. Pero son casi observaciones, porque usan muchísimos productos satelitales para iniciarse, digamos. Pero entonces en Colombia teníamos el problema, claro, de que no hay tantas estaciones y hay productos satelitales. Entonces dijimos, bueno, probémoslo, miremos a ver si funciona. Y uno siempre, para validar cualquier dato o evaluar cualquier dato, más bien, se usan parámetros estadísticos. Entonces aquí pueden ver 9, ¿sí? Estos dos, las nubes moradas, son para saber qué tan bueno es si el reanálisis para seguir tendencias. Entonces, seguir el movimiento, el comportamiento del contaminante hora a hora, ¿sí? Y pusimos una línea roja que es cuando está por encima es que es bueno, por debajo es que no es tan bueno. Si se dan cuenta aquí el RO, casi todos están por debajo, pero muy pegados, ¿no? De hecho, todos están por encima de 0,4. Entonces es más o menos bueno. Pero el IOA sí me dice que está muy, muy bueno. ¿Y por qué? Porque el IOA es algo así como una especie de unión entre el RMCE, que me dice qué tan lejos estoy yo en magnitud del valor real, eh, más el R, que es el comportamiento. Entonces me dice las dos y por eso este valor es muy bueno. Y el RMCE casi en todos los casos está por debajo de la línea. Eso quiere decir que el error es más bajito. Y lo mismo pasa con los otros estadísticas que son de magnitudes. Casi todas están por debajo de la línea. Ahora, el FAC2 se lee un poco diferente. Tiene que estar por encima de 50. ¿Por qué? Porque el FAC2 me trata de decir es algo así como qué tanto un dato eh, está por encima de un valor y ese mismo dato en el modelo también está por encima de su valor. Y los últimos tres son los categóricos. Y los categóricos son muy importantes, casi nadie los usa, lo cual no está bien. Y sirven para, entonces, el hit es para ver cuántos eventos el modelo fue capaz de encontrar. Entonces tiene que estar por encima de 50 o 60. ¿Sí? Miren que casi en todos es muy bueno. El FAR es cuántas falsas alarmas crea el modelo. Entonces debería estar por debajo de 40. Miren que ahí más o menos funciona bien, en la mayoría funciona bien. Y el POC es básicamente la unión de estos dos. Entonces uno siempre debería usar algo que me diga qué tan bueno es el comportamiento, otra cosa que me diga qué tan buena es la magnitud y otra que me diga qué tan bueno es para generar categorías. Entonces, en general, digamos, los datos funcionan bastante bien o son buenos. Pero antes de hacer algo, digamos, espacial, decidimos ver las estaciones. Y aquí pueden ver el promedio anual de las estaciones de cada ciudad, digamos, en donde hay estaciones, en 2019. Y hay cosas muy interesantes. Una, por ejemplo, es que la norma local solamente la incumple Jumbo. El límite anual de la Organización de la Salud la incumplen todas. Y el límite proyectado por la norma, ya hay algunas que la están cumpliendo, hay otras que no, y hay unas que puede ser que la cumplan o no en el futuro, ¿no? En cuanto al espacialmente, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el promedio en cada píxel del PM, ¿sí? 2.5, para 2015, 2016, 17, 18, 19, y el promedio de todas.
Entonces, miren que, pues aquí los lugares poblados, ¿sí? Bogotá, Medellín, Cali, por aquí el norte, las capitales son muy contaminadas, pero hay algo interesante, por ejemplo, ¿por qué este pedazo está contaminado? ¿Alguno sabe? Por aquí también, por ejemplo, o aquí. Toda esta zona norte, ¿por qué está así tan contaminada? Miren que hay como, en todos los años, están las mismas zonas, ¿ven? Y no quedan ciudades grandes, pero sí hay como un rojo ahí. Esas son quemas que provienen desde Venezuela, ¿cierto? Que en gran parte afectan a, pues, a la ciudad de Cúcuta. Sí, señor. Muy bien. Entonces, claro que no solo de Venezuela, ¿no? Mira, por todo esto hay quemas. Entonces, sí afectan a Cúcuta, etcétera. Pero también, por ejemplo, Ah, bueno, acá sí, sí, es cierto. hay incendios forestales en Santa Marta, ahí mismo. Y de hecho, estos incendios afectan Medellín. Y por aquí también hay otros incendios. Ese es exactamente donde hay incendios. Muy bien. Eh, pues básicamente eso es lo que estoy diciendo aquí. Y otra cosa interesante es que en el 2015 y 2016 hay más contaminación que los otros años y quizás puede ser por el fenómeno del niño, pero valdría la pena pues estar un poco más seguros, ¿no? Entonces toca investigar un poco más. Ahora, la idea es especificar un poco más lo que hicimos. Entonces, tomamos todos los datos de las estaciones que teníamos, ¿sí? Los que les mostré en los punticos negros, y miramos cuántos de ellos tenían una representatividad de 75% después de que pasaran un criterio de control de calidad. No sé si alguien es estadístico aquí, pero bueno. Lo que hicimos fue básicamente hacer una cosa que se llama criterio de Chubinet, que es encontrar cuáles valores están tras desviaciones estándar por encima del promedio. Eso no se puede hacer. Eso, o sea, uno no puede quitar calidad del aire, uno no puede quitar valores así nunca. Pero eso sí sirve para algo, y es, si yo encuentro un valor que está 3 desviaciones estándar por encima del promedio, y yo quiero saber si es un error, una estrategia que uno puede hacer es coger las 3 o 4 estaciones que están cerca. Y si solamente aparece ahí, es que es muy posiblemente algo pasó. ¿Sí? Entonces uno lo marca, uno dice, bueno, esto puede ser raro. Y sirve para, por ejemplo, repetir todos los análisis con y sin ese dato que realmente parece raro. Ahora, si yo veo que está 3 de estándar por encima, pero las otras estaciones también lo tienen, pues es un dato perfecto. ¿Sí? Y lo que hicimos fue marcar esos datos para después quitarlos y ver si algo cambiaba. ¿Sí? Ahora, cuando tuvimos la 75% de representatividad, encontramos que solamente hay 5 ciudades con suficientes datos, porque queríamos que tuviera por lo menos datos en 5 años. Bogotá, Cali, Medellín, Caldas y Tagüesa. 3 ciudades están en el Valle de Aburrá, Cali y Bogotá. Entonces, primero dijimos, ¿qué pasa a escala mensual? Y aquí encontramos un pico en marzo, en 4 de las 5 ciudades. ¿Alguien sabe por qué hay un pico en febrero o marzo? Porque es temporada seca. Sí. Y sí, muy bien. ¿Y qué pasa si es temporada seca? Genera como más quemas de biomasa. Exacto, entonces hay más quemas de biomasa y al haber más quemas de biomasa, hay, digamos, la concentración aumenta. Hay otro pico aquí de Bogotá en noviembre que la verdad no lo estudiamos y es algo que valdría la pena estudiar porque hay un pico en Bogotá en noviembre, es algo curioso. Eh, no sé si alguno lo sabe, no creo porque es difícil de pensar, de hecho. Pero hay un pico en Cali, aquí en agosto, ¿no? Miren que no hay nada en marzo, pero si algo pasa en agosto, septiembre, agosto, septiembre. ¿Alguno sabe por qué? Es un poco más difícil, pero si vieron clase con Rodrigo, seguramente él habló de esto. ¿Ni idea? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí estoy básicamente presentando lo mismo que antes, pero de otra manera, y es, miren que el eje X son las horas. Entonces, este es el promedio multianual horario, ¿sí? En donde pues saco todos los años y promedio solamente para ver qué pasa en un día, ¿no? Entonces, pues promedio multianual horario. Pero lo divido por temporadas. Entonces, DJF es diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Listo?
Y miren que al final, pues encuentro lo mismo. Encuentro que en diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo son los más contaminados, mientras que junio, julio, agosto son los menos, excepto en Cali, ¿no? Y la pregunta de por qué se responde aquí, ¿no? Entonces, como alguien dijo, no reconozco las voces, pero esto es enero, febrero, marzo, abril, marzo, a ver otra vez, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y aquí pueden ver que precisamente hay mucha sequía y hay muchos incendios, y alguien había dicho que hay muchos incendios de Venezuela, ¿no? Esos incendios de Venezuela vienen también a Cúcuta y también a Bogotá. Entonces, estas líneas verdes son retrotrayectorias de viento que me muestran de dónde viene el viento. Entonces, ellas me muestran que está pasando por todos los incendios. Ahora, nosotros usamos un método estadístico para ver cuáles de estos incendios están relacionados con estas líneas y también con la mala calidad del aire. Y pintamos las que sí, ¿sí? Y miren algo muy interesante, por ejemplo, aquí los incendios del norte de Colombia son aquellos que realmente dañan Medellín, no son los que están de Venezuela, que eso es bastante interesante. Ahora, las otras dos temporadas del año no tienen casi incendios. Entonces, ¿qué pasa en Cali? Bueno, aquí digamos, simplemente estoy mostrando los picos están en febrero y marzo en todo Colombia, que es lo que pues esperaría que ahí la calidad del aire estuviera peor, lo que no pasa en Cali. Pero lo que pasa en Cali aquí es curioso, ¿no? Este es junio, julio, agosto, y uno puede ver unos pequeños incendios que vienen aquí de Ecuador, pero no son muchos. Entonces, bueno, estos afectan. Pero lo que afecta más es el hecho de que si yo cogiera solamente los alrededores de Cali, ¿sí? Que es esta, y mirara el número de incendios, aquí estoy mostrando el número de incendios, me doy cuenta que, miren, agosto y septiembre es donde más incendios hay. Aquí también, agosto y septiembre más incendios. Agosto y septiembre más incendios. Cada año en agosto y septiembre hay más incendios alrededor de Cali. ¿Y por qué? Porque ellos hacen quemas para poder sembrar. Entonces, este tipo de quemas dañan o afectan gravemente la calidad del aire. Ahora, esto me explica, digamos aquí, cuál es el comportamiento intraanual, ¿no? Pero no me explica por qué tiene ese comportamiento diario, ¿no? Y aquí esto se torna fácil en cierto sentido. ¿Alguno sabe de dónde viene el pico de la mañana? Creo que Diana tiene la mano levantada. Dale, Diana. Ay, sí, pero era para preguntar del Preguntar. anterior, de lo que tú decías que en agosto, septiembre, pues hacían quemas, ¿es por algo específico de ese periodo o Ese es por el qué momento de hacen? siembra. Ah, Ellos ok, siembran en agosto, septiembre. Pues julio, agosto, septiembre siempre. es cuando siembran. Sí, siempre. Ok, ok. Entonces es un periodo pues grave. O sea, sí, tú ves aquí siempre que en agosto, septiembre hay ese incremento, de julio, agosto, septiembre, ese incremento así como fuerte. Son quemas controladas, se supone. Ok. Bueno, ¿y alguien sabe por qué hay un pico en la mañana? Tal vez el de la tarde es más difícil, pero el de la mañana o el de la noche, bueno. Este es fácil. Yo creo que todos lo sabemos. Puede ser por la estabilidad de la atmósfera. Como Em, no hay radiación, sí, entonces los contaminantes pues no se disipan, sino que se asientan. pero hay algo más importante que... Eso es muy importante, en eso tienes razón. Pero hay algo más. O sea, porque... Que O sea, todos tú... salimos a la oficina. Sí, sí, de hecho sí. O sea, porque lo que la primera persona decía es cierto, pero entonces yo te podría preguntar, ¿por qué a las 3 de la mañana no pasa? Sí, igual hay muchas estabilidades ahora. Porque hay un pico aquí y es precisamente porque salen a la oficina, miren. Estos son datos del número de vehículos en el día, ¿no? A ver, claramente Bogotá tiene más carros que Medellín, ¿no? El problema es que Medellín tiene muchas cámaras. Entonces ellos tienen muchas vías que pueden ver y contar vehículos. Bogotá tiene una, o tiene una sola vía y es una persona la que cuenta. Entonces, pues por eso hay menos, pero en realidad no hay menos. Pero lo que importa es el comportamiento. Miren que cuando esto empieza a crecer, esto empieza a crecer. ¿Sí? Em, pero luego viene lo que la persona dijo, y es, ¿por qué
Bueno, o sea, ya sabemos que hay un problema ahí a las 9. Pero ¿por qué si los carros, el número de carros no baja? Esto sí. Y entonces la primera persona dijo, no, porque hay menos estabilidad. Y eso puede ser, ¿no? De hecho, una buena razón. Pero si yo quisiera comprobarlo, ¿no? Porque, bueno, digamos que tenemos los carros para Bogotá y Medellín, pero ¿qué pasa con las otras ciudades, no? Pues una manera, por ejemplo, de comprobar y que les puede servir en sus tesis tal vez es, uno puede usar los NOx como un proxy, ¿sí? ¿Por qué? Porque los NOx tienen una relación casi que de uno con los carros. O sea, la emisión de NOx es casi principalmente por los vehículos. Entonces, si yo relaciono NOx con PM, es porque el PM está relacionado con los carros. Y de hecho, en el comportamiento de todo el día, los NOx están relacionados con el PM en Bogotá, Caldas, Itagüí y Medellín, y no en Cali. Otra vez Cali es el patito feo. ¿Pero por qué? Y es porque aquí hay un pico, ¿sí? Ven que aquí no hay ningún pico, pero aquí sí. O sea, algo pasa a esta hora que hace que la concentración aumente y pues digamos que no dependa solo de los vehículos, ¿no? Y después hay un bajón muy rápido. Pero es bastante obvio y claro que la primera parte del día sí depende de los vehículos. De hecho, si yo partiera el día en dos y calculase de nuevo el R con los NOx, su relación es de 0,8. Pero en la tarde pues viene siendo de 0,2 por culpa de este pico de acá. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué el número de carros disminuye? Si el número de carros no disminuye, el PM sí lo hace, ¿no? Y la razón un poco es lo que dijeron antes. Entonces, nos estaban hablando de radiación y entonces no hay radiación y quiere decir que hay mucha estabilidad. Y una forma, digamos, de medir la estabilidad, no es tal cual así, pero pues, es la capa límite planetaria, que de hecho es muchísimo mejor medir la capa límite porque eso me dice qué tanto se pueden mezclar los contaminantes. Entre más alta sea, más mezcla hay y más difusión hay, entonces menos contaminación debería haber en superficie. Y miren que, si yo tomo la capa límite, que es esta, esto es la velocidad, la rapidez del viento, perdón, y estas son las componentes del viento, entonces la componente zonal, que es este-oeste, y la meridional, que es norte y sur. Si yo veo la capa límite, esto empieza a subir a la hora en que esto empieza a bajar. ¿Ven? Entonces hay una relación bastante fuerte entre esto y lo que uno ve acá y el por qué empieza a bajar. Pero además el viento empieza a aumentar su velocidad y es de esperar porque el viento también me dice qué tan alta va a ser la capa límite. Pero además el viento advecta, ¿no? El viento agarra el contaminante y lo mueve hacia afuera. Y de hecho, algo interesante es que este pico de acá de Cali, o este valle de Cali, ¿no? Se da cuando el viento es más fuerte, ¿sí? Entonces, eso me explica un poco el hecho de que haya un descenso de contaminación, pero me sigue sin explicar por qué aquí en Cali hay un incremento. Y lo que parece ser es lo siguiente. Miren que Cali pasa de tener vientos del sur, aquí vienen del sur, pasa al cero y se vuelven vientos del norte, ¿sí? Y cuando hay vientos del norte, esto incrementa. Y luego, cuando vuelven a ser del sur, esto baja. ¿Alguno sabe qué queda al norte de Cali? Esa está fácil. Qué pena, ¿en cuanto a qué? ¿Al norte en cuanto a qué? O sea, que queda ubicado al norte de Cali, espacialmente. No dentro de Cali, sino hacia el norte. Hay una ciudad. ¿Jumbo? Jumbo, sí. Entonces, lo que sucede es que Jumbo está muy contaminada y lo que parece ser es que cuando el viento viene del norte, advecta toda esa contaminación hacia Cali.
Luego, al cambiar, deja de advectar y la capa límite y el viento actúan para limpiar la atmósfera. Y ese es un resultado increíblemente importante, porque si ustedes se dan cuenta, Bogotá, Medellín, Cali, o bueno, el Valle de Aburrá más bien, tienen planes de contingencia o de reducción que están enfocados en su ciudad. ¿Sí? Pero hay ciudades que pueden estar afectando a otras. Y de hecho, en el primer mapa uno puede ver que Bogotá puede estar afectando, por ejemplo, ciudades al norte de Cundinamarca. Y uno puede ver aquí que Jumbo puede afectar Cali. Ya Cali no saca nada haciendo algo sola y no debería pensar en hacer algo pues con las ciudades que tiene alrededor también. Ese resultado para políticas es muy importante. Una pregunta, qué pena. Dime. Pero digamos, ahí se dificultaría el tema por lo que es una zona industrial, ¿no? Claro, claro, sí, mucho. Pero digamos que el punto es, cuando tú hagas políticas en Cali, tienes que pensar que aun que tú hagas políticas, Jumbo te va a afectar. O sea, tú deberías hablar con Jumbo y decir, ok, esto es una zona industrial, pero tenemos que hacer algo para evitar que su contaminación llegue acá, entonces reduzca también contaminación. ¿Sí? De hecho, Jumbo no está es la única ciudad que no cumple con los estándares locales. O sea, algo se tiene que hacer ahí, ¿no? Pero sí, pues es un problema, obviamente, que hay que ver en políticas, que no se incluye, y pues que tiene muchos problemas por muchos motivos, y uno de esos es ese. Ahora, claro, uno puede usar un compuesto y mirar cuáles son los valores y demás, pero si yo quisiera estar seguro de que realmente esto es lo que sucede, debería usar un poco de estadística. Entonces, lo que yo hice acá fue usar una correlación cruzada. Y pues las correlaciones cruzadas tienen lag, que hace que uno calcule la correlación moviendo los tiempos uno a uno. Entonces, calcula la correlación, pero los valores están los dos, digamos, centrados en cero. Y si uso lag 1, entonces uno está en tiempo 1 y el resto en 0, y luego tiempo 2 y el resto en 0, y así. Porque eso me dice qué tanto se puede demorar una variable en activar otra. ¿Sí? Pero además, uno podría usar, por ejemplo, la entropía, ¿sí? O la información mutua, es lo mismo. ¿Por qué? Porque a uno siempre le dicen que la entropía es desorden, y eso de cierto modo es verdad, pero también es información, ¿sí? La entropía me dice el nivel de información que tiene un sistema. Entonces, si una variable tiene mucha información de otra, pues quiere decir que están muy relacionadas. Uno puede calcular al final qué tan relacionadas están dos parámetros con la entropía, en especial cuando los datos son no paramétricos, como pasa en calidad del aire. Entonces, ¿uno qué debería esperar? O sea, entonces, esto es muy importante que lo hagan siempre que estén haciendo cualquier investigación. Antes de yo calcular esto, yo debería, o sea, yo estoy esperando que pase algo. Y es, por ejemplo, que la capa límite tenga una relación negativa con el PN, porque sabemos que cuando esta sube, la otra baja. También que la velocidad del viento debería tener algo negativo, o sea, una relación negativa en general. Y además, uno debería, bueno, claro, en la correlación cruzada, ¿no? Y en la información mutua, que es un valor de 0 a 1, en donde el valor, o sea, más alto el valor, más relación hay. Entonces, yo esperaría que la capa límite tuviera valores altos, la rapidez del viento tuviera valores altos, y además que, por ejemplo, Cali tuviera valores altos en el viento meridional. Y es de hecho lo que uno puede ver. Entonces, mire, esto es la capa límite y la velocidad del viento. Todos los valores son negativos, que es lo que yo esperaría. Y que es un resultado muy bueno, porque pues está reafirmándome lo que yo ya sé. Además, veo Cali y veo el viento meridional y me doy cuenta que el valor es muy alto, ¿sí? Que también es muy importante, es un valor positivo muy alto. Que también era lo que yo esperaba, ¿no? Y lo que yo quería ver. Y de hecho, en la información mutua es el valor más alto de todos los que están aquí al menos. Pero hay otras cosas importantes. Por ejemplo, si vemos el viento zonal, me dicen que el viento zonal en el Valle de Aburrá es muy importante. O sea, el viento zonal es al final de algo hace el viento zonal, ya sea que puede advectar, ¿sí? O en su defecto que puede traer contaminación.
Entonces, el viento zonal en Cali, en Valle Aburrá, parece bastante importante. ¿Por qué? Pues tocaría meterse a mirar exactamente por qué. Porque así viéndolo normal no se ve. Entonces, esto al final uno más o menos entiende cómo funciona todo y tiene ya varios hilos tejidos, pero falta, ¿sí? Falta, por ejemplo, entender por qué el viento zonal es tan importante acá, si realmente el viento meridional es tan importante en Cali. Y para eso hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, Rodrigo, de nuevo, y creo que ahora Néstor, de hecho, están haciendo mediciones en Cali pues para entender qué es lo que hay en la atmósfera, de dónde sale, de dónde viene, por qué, etc. Y de hecho Cali está aumentando sus concentraciones, bueno, aquí ya lo vamos a ver por problemas locales que tiene. Y además otra cosa que se puede hacer, que es lo que yo haría porque me da mucha pereza ir a hacer mediciones, es usar modelos. Uno podría hacer experimentos en donde uno puede, por ejemplo, obligar, uno toma un día en Cali. De hecho, eso es una buena tesis, pero no es tan fácil, pero es una buena tesis. Uno podría mirar días en donde el viento en Cali sea del norte y que yo pueda ver que precisamente llega contaminación, ¿no? Y después yo obligo el modelo a que no haya vientos del norte. Entonces, siempre los vientos son del sur. Y miro si la contaminación cambió. Si cambió, es que el problema es jumbo. Entonces se llaman experimentos de sensibilidad. Y uno podría hacer muchos otros. Uno, por ejemplo, podría cambiar ¿cómo se dice roughness en español? La rugosidad del suelo. Y cuando uno cambia la rugosidad del suelo, cambia la velocidad del viento. Porque el flujo cambia por la fricción. Entonces uno podría cambiar la velocidad del viento y obligar al viento a ser mucho más lento para ver si la contaminación aumenta. Y eso pues me dice también cómo sería, pues cuál es la relación exacta con esto. O uno también podría modificar los 6 de la capa límite. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, de hecho, hay muchas tesis que se pueden hacer. Si alguien está interesado, pues hable con Luis Carlos y podemos hacer algo así para entender realmente qué es lo que está sucediendo. Alejandro, Bueno, una pregunta. dime. Qué pena. La altura de la capa límite, ¿cómo la determinaron en ese estudio? Con ¿O datos. cómo se determina? Con datos de reanálisis. Tú sabes que la capa límite se determina casi siempre por un tefigrama, ¿no? No sé si han visto tefigramas, o SQTs, o diagramas termodinámicos, se llaman así. ¿No? De pronto lo han No sé, visto en contaminación, ¿no? Que pues son no sé dos si se líneas, determina dos líneas experimentalmente. negras. Dime. Sí, sí, sí. Pues normalmente uno lo determina con eso. El problema de hacer eso es que tú tienes solo un dato, que es a las 7 de la mañana. Pero ese dato sí sirve de entrada para un modelo. Y el modelo sí te puede decir cómo la capa de mezcla evoluciona de acuerdo a tus condiciones de viento y a tus condiciones de temperatura, ¿sí? Pero si tienes que forzarlo con tu diagrama termodinámico, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen acá. Acá tú tienes muchísimos datos de la capa de mezcla y yo aquí hice el promedio multianual horario para terminar teniendo los datos, o sea, los datos de reanálisis al final. Pero tú los puedes validar y de hecho yo lo hice. Tú lo que puedes hacer es coger días en donde tengas los SQT o los diagramas termodinámicos y miras a la hora si el valor es el mismo o un valor muy cercano. Y pues normalmente te das cuenta que es bastante bueno. Pero pues obviamente no sabes, o sea, hay muy pocos días que tengan datos a las 12. Existen días que tienen datos a las 12, pero son pocos. Entonces, pues ahí siempre pues hay un margen de error, ¿no? Pero de ahí vienen. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, ¿tienes más preguntas? Dale, gracias. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias, no? Porque algo interesante es ver cómo está evolucionando el PM. Y aquí podemos ver, déjenme ver la hora, a ver cómo vamos.
Creo que y si quieren les muestro algo de un tallercito pequeño. Entonces miren aquí, podemos ver cómo está evolucionando Bogotá. Entonces digamos, la línea azul es el, el promedio mensual. La línea morada es un modelo de tendencia que la sigue. La línea negra es un modelo de tendencia, pero le estoy quitando la temporalidad, o sea, es que no sé cómo se dice en español, sí, pues le quito como la temporalidad, que es quitarle digamos, la desviación estándar de los meses, por decirlo de alguna forma, o de las temporadas, más bien. Y pues la lineal, ¿no? Entonces es chévere porque Bogotá, Cali, Medellín y Itagüí están disminuyendo, pero Cali no. Y de hecho Cali está aumentando muy rápidamente. Y Bogotá y Medellín y Cali lo están haciendo pues muy seguramente o por incendios o por la meteorología o las políticas. Si uno mira la meteorología, no hay cambios significativos que puedan explicar que se esté disminuyendo. Eso implica que pueden ser los incendios, pero si yo miro los incendios, digamos que en Colombia de hecho están subiendo, entonces eso tampoco me puede explicar por qué están acá bajando. Y si yo miro Cali y sus alrededores, de hecho los incendios parecen ir bajando mientras que esto sigue subiendo. Entonces, debe haber algo en las industrias y en la política que es lo que realmente está ayudando a que estas 4 ciudades disminuyan su contaminación, mientras que Cali no. De hecho, nosotros hicimos muchos análisis para tratar de encontrar de forma regional cuál era el problema en Cali, y lo que parece, según un paper que no ha salido, creo, pero lo hizo Néstor, o Néstor es autor más bien, es algo local al sur de Cali. Hay muchos más carros que antes y eso está aumentando la concentración. Bueno, voy a dejar ahí para poderles dar un poquito de taller, como para que aprendan algunas herramientas nuevas. Mira aquí. Entonces, bueno, ¿alguno ha usado Python alguna vez? De pronto hacemos la encuesta por el chat, si quieren escribir sí o no. Si lo han usado o no lo han usado, escriben en el chat, por favor, sí o no. Aquí tenemos a John, dice que no. Diana dice que sí. Vaya, casi Stephanie, nadie usó Python. no. Carlos, no. Daniel, sí. Google Colab. Bueno, Ujú. bueno, hoy van a aprender un poquito de Python. Aquí. Entonces, los datos de CAMS. Los datos de CAMS están en este link. Uno busca CAMS Reanálisis. Se va aquí a Atmosphere Data Store. Y aquí encuentra todos los datos. ¿Sí? Normalmente uno pone ¿sí? El reanálisis global. Uno tiene que crearse una cuenta, ¿sí? Cuando ustedes crean una cuenta, se pueden ir a Datasets, no, a Home, ¿sí? Y en Home se pueden ir aquí a Atmosphere Data Store API, ¿sí? Y aquí, esto lo estamos grabando, ¿no? Por eso lo estoy haciendo rápido. Pues para que no perdamos mucho tiempo. Y aquí Sí. pueden usar, aquí les va a salir una URL y les va a salir una llave, así como una password. Ahora, no sé cómo se hace en Windows, lo siento mucho, yo nunca, pues yo no uso Windows, a mí eso no me gusta. Pero están viendo una pantalla blanca, ¿sí? ¿O no? No, posiblemente no. No, no, señor. Intentémoslo así. No. Una ventana. A ver si funciona ahí. ¿Están viendo una pantalla blanca? Parece que viene en camino.
pero se paró, ¿no? A veces no funcionan. Bueno, no importa. Sigamos así con el... Pero bueno, pues lo que tienen que hacer básicamente es, crean un archivo, ¿sí? En su carpeta principal, en la carpeta principal del computador, que se llame así, mire. CDS API RC, ¿sí? Y esto les va a permitir hacer descargas. Ahora, esta es una manera. La otra es muchísimo más fácil, pero pues muchísimo más fácil en términos, si voy a bajar un solo dataset o algo así. Entonces, miren, aquí pues hay de todo, etanol, CO, NO, por aquí está el nitrógeno, miren, nitrógenos, material particulado de 2, 5 y 1, y se descarga acá, entonces download data, y digo, bueno, single levels, y miro cuáles están, y yo digo, bueno, yo quiero material particulado. Y luego, bueno, yo puedo escoger cualquiera, ¿no? Pero bueno, digamos material particulado. Aquí le pongo las fechas. Sí, no sé, no sé, esta fecha, no sé, a ver, 2000, febrero de 2000, tal vez esto es mucho, pero no importa. Aquí escojo los datos, entonces los datos son cada 3 horas, puedo escoger todos. Aquí normalmente es mejor poner un área, si no les baja todo el globo, ¿sí? Entonces ponen el área que a ustedes les interese. Digamos, dejémosla ahí. Colombia es algo como esto. Y acá es como 14 y 2. Menos 2, digamos. Se van al NetCF y pues si se han registrado, simplemente ponen Submit Request. Y él les dice Download. Ahora, si lo quieren hacer en Python, después de crear el archivo que les dije, se van aquí a Show API Request. Y agarran esto, lo copian y lo pegan en un código de Python. Entonces, por ejemplo, ya lo hice aquí. ¿Sí? Y miren que aquí ya está cómo bajar datos. Ahora, yo lo puse en una función para que yo pueda poner la variable que yo quiera. Entonces, miren, en Python hay muchas cosas importantes. Una es que esto funciona por librerías. Entonces, librerías son módulos que le hacen a uno la vida más fácil, ¿sí? Si alguno programó en Fortran, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un promedio, le toca crear una variable que empiece en 0, luego sumar, digamos, la posición 1 del arreglo o de lo que sea, luego la 2, la 3, la 4, como en una calculadora. Entonces yo sumo el primer valor, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y al final divido, ¿no? En Python uno puede decirle simplemente como .min, y gracias a una librería que ya alguien hizo, él hace todo ese proceso internamente. Entonces, una librería es CDS API. Y esta lo que hace es permitirme bajar datos. Ahora, yo puedo crear una función, porque funciona, todo se hace con funciones, pues en la mayoría de ocasiones, que es simplemente yo le doy unos argumentos, y esos argumentos son los que van a entrar acá. O sea, yo se los doy, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, yo quisiera bajar, no sé, download, y yo le digo, me voy aquí a mi API, ¿no? Y miro cuál es el nombre, entonces es particulate matter. Y digo, ok, entonces, particulate matter. Ahora, ¿cómo quiero que se llame mi archivo? Porque aquí se llama. Y el name es donde está el archivo. Entonces digo, bueno, digamos que se llama PM25, pero toca que sea un string. Pues, ¿por qué está entre corchetes? Porque eso quiere decir que es un carácter, no que es una variable ni nada por el estilo. Ahora, si yo le diera a correr, aquí run, él me va a empezar a descargar los datos con una grilla de 0.25, 5 años de datos, ¿ven? En esta área, en superficie,
de esta base de datos. ¿Listo? Entonces, así se descarga. Pero, ¿cómo se ve? Entonces, podemos hacerlo de pronto acá. ¿Sí? Creo que los tengo leídos. Entonces, mire, ¿cómo se ve? Y vamos a hacerlo aquí porque ya están leídos los. Pues mire, primero, ¿cómo se lee? Siempre tengo que importar esta librería. Se llama import xarray as xr. ¿Ok? Esta es la librería más importante de todas para poder ver reanálisis. ¿Cómo funciona? Entonces, yo le tengo que decir xr open dataset. Tengo que darle mi camino. Entonces, yo estoy, o sea, lo más fácil, lo que ustedes deberían hacer es, si bajan datos, bájenlos en una carpeta y en esa misma carpeta pongan el código para que sea simplemente darle el nombre. Entonces, digamos que el nombre del archivo es ozono. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con las unidades, ¿no? Porque, miren. Si yo me voy a ozono, la unidad es kilogramo sobre kilogramo. Entonces uno lo tiene que convertir a microgramo. Bueno. Entonces, ¿pero cómo funcionan los datos? Pues miren. Si yo le digo oso, que es donde están mis datos, ¿no? Aquí es donde lo leí. Él me va a decir, bueno, tengo 4, digamos, atributos. 3 que son datos de coordenadas o tiempo y 1 que son mis datos. Entonces hay tiempo, longitud, latitud y este es el ozono. ¿Listo? Ahora, si yo le doy aquí, él me dice, mire, hay datos de 2010 a 2021. Y aquí me dice cuáles son las longitudes y aquí cuáles son las latitudes. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, escoger una hora, digamos la hora cero, pues mire, yo digo, ozono, muéstreme, bueno, tal vez aquí vale la pena poner. Pues, en la base de datos de ozono, la variable GO3, que es pues, ozono, muéstreme el tiempo cero con todas las longitudes y todas las latitudes. Y acá le estoy diciendo que me lo grafique. Entonces, aquí, más o menos, no sé si alcanzan a ver esto, es Bogotá, es Colombia, ¿no? Miren, uno más o menos ahí por encima ve la formita, al menos del norte, ¿no? Por aquí está Panamá, por aquí sigue, aquí está el piquito de Colombia, luego aquí viene Venezuela. ¿Sí? Pero entonces uno puede hacer muchas cosas muy útiles con esto. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver el promedio, el valor promedio. Entonces el valor promedio es 2.96. ¿Por qué? Porque está en kilogramos. A ver, por 10, 1, 9. Pues miren, en microgramos es 30. ¿Sí? Entonces, el promedio de todos los datos, de todos los días, de todas las horas, es 30. Pero supongamos que yo no quiero el promedio de todos los días y demás. Yo solamente quiero, digamos, el promedio del día 1. Entonces le digo 0,003, ¿no? Ahí yo puedo ver que el promedio del día 1 en toda esa área es de 31. Ahora, supongamos que yo no quiero el promedio así, sino más bien quiero saber el promedio en el tiempo por píxel. Pues yo le digo, calculé el promedio en la dimensión tiempo. Y aquí me bota todos los datos. Pero como esto no me dice nada, yo le digo, bueno, muy bonito y todo, pero muéstrenlo en una gráfica para poder más o menos entender qué es lo que está pasando. Si yo lo gráfico, me doy cuenta que por aquí hay muchísima más contaminación y aquí hay muchísima menos. ¿Sí ven? En la dimensión tiempo. Ahora, supongamos que, no sé, ustedes quieren, no sé, escoger un punto. Entonces, geo3 punto log, es localizar.
De hecho, no sé si va a funcionar con localizar. Pero más bien una fecha, tal vez. Pues localizar el 2016 0101. Aquí, miren, me bota un valor. De hecho, entonces aquí lo podemos plotear. Mm, mm. ¿Alguno sabe por qué me bota esto y no me bota una concentración? Porque le estoy dando que me bote un día entero, no una hora, ¿ven? Por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, yo quiero 2000, por ejemplo, 2019, 28, digamos que a las 18. Este día fue muy contaminado. Miren, es si en esto de acá, multipliquemos por 1. Miren este canchero. Entonces aquí hay mucha contaminación, muchísima, muchísima. De hecho, lo podríamos comparar con un día normal. No sé, digamos, de julio. ¿Cierto? Miren que esto llega a 100 y más, mucho más. Alguno se elimina porque en esta zona está así y el ozono está tan fuerte, tan alto. Y aquí no, ¿no? Y es porque aquí hay incendios forestales. Este día hubo muchos incendios forestales. Y uno, pues se puede ver, ¿sí ven? Eso es interesante. Uno podría hacer más cosas. Por ejemplo, uno le puede decir ozono punto. Si yo quisiera, por ejemplo, le digo resample 1D. Punto me. ¿Y esto qué quiere decir? Digo, coja los datos que están cada 3 horas y vuélvalos diarios. Resample, entonces, punto geo3. Aquí me hizo quedar mal. Entonces, más bien veamos una zona. A ver, miren cómo que a mí siempre se me olvida. Bueno, miren que uno, por ejemplo, también puede usar no loc, sino cell. Pero de hecho, creo que es igual. Cell y uno le dice, creo, longitude, igual. No sé, podríamos poner menos 72. Uy, pero creo que es entre paréntesis. Coma. Y latitude, no, 5. No, sí, 5. A ver, miramos exactamente cómo es que se hace, porque ahora no me acuerdo. Es que hay tantas funciones en la vida que a uno se le olvida. Siempre toca mirar. Se dan cuenta que, de hecho, uno puede graficar bonito, ¿sí ven? No así esa toda fea, sino le puede poner, si ustedes saben usar shapes, uno le puede meter shapes, entonces yo aquí por ejemplo le metí el shape de todo Sudamérica y arriba, encima le puse Bogotá. Y le pueden poner también la topografía, ¿ven? Uno le puede poner topografía, y eso que hace que bien, bien bueno. A ver, aquí debería estar. Miren, entonces acá. A ver, voy a hacerlo aquí abajo. Y tengo oso.cell longitude igual
No sé, menos. ¿Será que es que no estaba? Pongámosle menos 70. Y latitud como latitud igual 4. Y el método es el valor, el píxel más cercano. Ajá. Entonces miren que aquí les bota, en realidad es una línea. De hecho, bueno, ah, punto plot. No puedes plotar esto. Claro, porque, bueno, mira, entonces aquí me sale esto, pero si yo lo meto en una variable, por ejemplo, digamos, test. Y si yo lo meto en una variable y después le digo test.go3, él ahora sí me bota que es una regla, ¿sí? Y esto sí lo puedo, por ejemplo, graficar. plt.plot. Y miren que me da una muy bonita gráfica. Y yo la podría, por ejemplo, agrandar. Le digo, bueno, fix size, para poderle dar el tamaño, 12,4, digamos. Aquí pues pueden ver que el ozono casi siempre tiene una especie de temporalidad, ¿ven? Cada año tiene unos picos específicos en algún momento. Yo podría, no sé qué más podríamos hacer, así como rápido. No podría no calcular los promedios, por ejemplo, no podría calcular la desviación estándar. O la desviación estándar. Me sale que es 0, valores muy chiquitos. A ver, probamos con min, ¿qué sale? Sí. Sale un solo número, supongo. ¿Qué más podríamos hacer? Uno podría compararlos con otras cosas. Uno podría... uno puede seleccionar tiempos. Por ejemplo, no solo un tiempo. Por ejemplo, yo puedo decirle time, ¿sí? Igual. Pues antes lo habíamos hecho solamente con un tiempo, ¿no? Que es, no sé, 2016, habíamos dicho, no sé, 0101. Dios mío. A ver, no te puse corchetes. Pues antes habíamos escogido un día, pero por ejemplo yo puedo escoger un tiempo bastante grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes quieren ver qué pasó, no sé, en cuarentena, ¿no? Entonces le dicen, bueno, escoja un slice, o sea, un pedazo, un slice of pizza, por ejemplo, para que se acuerden, de 2020, 03, no, debe ser sí, como 03, no sé, 2. ¿A dónde? A 2020, no sé, 04, 10, digamos, ¿cierto? Y entonces aquí me bota todos los valores, podemos guardar una variable. Entonces tenemos, por ejemplo, test.go3. Y aquí tengo yo todos los valores de todos esos días. Entonces yo le puedo decir, bueno, yo quiero mi promedio de esos días. ¿En qué dimensión? En la dimensión tiempo. ¿Para qué? Para que me quede en un mapita, ¿no? Y aquí, pues puedo ver, por ejemplo, cómo digamos que paso en cuarentena. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ver y compararlo con algo, ¿no? Entonces yo puedo decir, no sé, anomalía es igual digamos, este valor, ¿cierto? ¿Cierto? Menos, por ejemplo, todo lo que dice oso. Yo aquí podría, por ejemplo, decir, bueno, anom. A algunos se le ocurre porque hay un error. A ver, más bien hagámoslo con el año entero. 01, 01. Y acá pongámosle 1231. Y acá pongámosle, digamos. No mirase tot.
¿cierto? Tengo todos mis datos y yo quiero un promedio, ¿cierto? Y en dimensiones, tiempo, ¿cierto? Y yo lo podría plotear. Ah, claro. Y aquí le ponemos plot, punto plot. ¿Ven? Entonces aquí me sale lo que tengo. Pero si yo quisiera entonces, dijimos que lo queríamos como la anomalía, deberíamos aquí poner test, menos mi tiempo, mi total, mi todo el año, ¿cierto? Y aquí sí ya me dice algo, me dice, ok, este es su valor, punto plot. Y miren que aquí, por ejemplo, me bota la anomalía, y me dice, bueno, mire que aquí está, o sea, en general, el ozono fue muchísimo mayor, lo cual es muy interesante, ¿no creen? Uno, le ponemos unas unidades que tienen. Uy, no. Miren, tan chévere que, pues no es chévere, pero hacerlo así. En Colombia, todo el esto del ozono estuvo muy por encima de lo que estaba en los años normales, ¿no? De hecho, no podría agrandar esto muchísimo, digamos, no lo hagamos para 2020 nomás, sino para 2015, ¿sí? Y miremos qué pasa, ¿no? Y miren que se nota aún más, aquí en todo esto no hay cambio, pero aquí sí. ¿Ven? El ozono cambió muchísimo en todas estas zonas, pero muchísimo, muchísimo, mientras que aquí no, aquí el cambio fue prácticamente cero o negativo, o sea, disminuyó, en cambio en cuarentena, pues aquí aumentó muchísimo. Uno puede hacer muchísimas más cosas, pues ya les mostré cómo sacar la latitud, longitud, pedazos de tiempo, cómo graficar así rápido. Si quieren graficar de otra manera, tienen que usar, por ejemplo, una librería que se llama Cartopy. ¿Qué más podríamos mostrar? Así como interesante. A ver, ¿qué funciona? ¿Qué da, por favor? Oso. Bueno, otra manera es así. Group by. Pues miren, si yo quisiera, por ejemplo, que se fuera diario, hay una función que se llama resample que lo puede hacer, pero no sé por qué no quiso. Pero uno podría tener los datos ahora diarios y no, digamos, diarios es en un solo año, o sea, el promedio de cada día, ¿sí? Que es este. Entonces, por ejemplo, el promedio de todos los eneros, de todos los primeros de enero, promedio de todos los 2 de enero, el promedio de todos los 3 de enero. Uno puede poner day of the year. Uno podría también poner, por ejemplo, si yo pongo acá month, ay no, month. Yo tengo, por ejemplo, todos los meses, pero es que el resample es muy chévere porque tiene que haber, es demasiado absurdo que no. No. Mm, qué curioso. Bueno, pero este funciona. Si no el resample debería. Yo lo hice esta tarde y funcionó y ahora no sé por qué no quiere funcionar.
Bueno, pero pues uno podría también, por ejemplo, poner acá year y tener en realidad todos los años. Pues miren, 2010, 2000, pues todos los valores para cada año. Entonces este es chévere porque, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, si yo quiero, por ejemplo, graficar el primer año, no sé, pero coma todo, ¿no? Le pongo punto plot, pues puedo claramente pues ahora sí, si le doy termino aquí podría el año 2010 y entonces luego el año 2011 y pues podría cada año. También puede hacer muchas cosas, no podría. Con el resample, pues que de verdad no entiendo por qué no me quiere funcionar, pero uno simplemente debería ponerle resample o sea, organiza todo por el valor de cada día. Pero no lo quería hacer por algún motivo. Bueno. Y pues básicamente eso es. Lo hice un poco rápido porque tienen el video y creo que lo pueden ver y tratar de seguirlo un poco con más claridad. Pero pues Luis Carlos me dijo que era 1 hora. Entonces traté de correr un poco para que más o menos lo tengan en el video y puedan después tratar de seguirlo. Entonces no sé si tienen preguntas o algo por el estilo de cómo se usa el resample. Después, si quieren se los paso o algo por el estilo de cómo fue que lo hice, porque extrañamente no me está funcionando ahorita. Pues Alejandro, muy interesante, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, de pronto para algunos es nuevo y no es tan fácil de ver, por eso tampoco hay muchas preguntas. Pero eventualmente algunos estudiantes pueden interesarse en hacer este análisis como proyecto de fin de curso. Entonces, si alguien se interesa, creo que Alejandro con gusto los puede ayudar, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta después, que miren el Y video con calma. siempre que si necesitan lo que sea, me dicen y yo, pues me cuentan. Sí, sí, correcto. Y este tipo de análisis es muy interesante, muy útil, da mucha información y miren ustedes, hasta logramos publicar un artículo, ¿no? Que ha llamado mucho la Y atención. tenemos otro Ujú. por ahí, ¿no? Que Sí, esperamos salga. sí, 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 correcto. Esto es ciencia de datos, ¿no? Básicamente ciencia de datos, que tiene muchísimas aplicaciones y que está, pues mucha gente está hablando del tema. Entonces, hay muchas posibilidades, ojalá se interesen y se metan por aquí, que aprendan Python, que aprendan a usar datos de CAMS o de otras plataformas, de satélites, eh, que en ambiental por lo menos hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, Eh, pues si uno aprende no sé, uno, Alejandro. si uno aprende un idioma o a manejar pues datos de satélite, los que sean, eso después manejar los otros se vuelve casi que una extensión pues bastante simple, la verdad. O sea, no, además hay mucho campo, o sea, en serio, es demasiado campo de salida. Prácticamente todos los trabajos que yo he tenido son gracias a esto, para ser honesto. Es muy útil. Y Sí, si uno es se abren. bueno en eso, se le abren todos los caminos del universo, la verdad. De Sí, hecho, sí, sí, nosotros participamos en el informe de calidad del aire gracias a eso, ¿no? Un en el poco. de LEAM. Sí, en el informe anual de calidad del aire participamos del IDAM por saber manejar datos de satélite. Claro, que digamos no es tan difícil, sí se necesita dedicación y tiempo, pero cuando ya se sabe es una gran ventaja, ¿no? Y sobre todo manejar Python es una gran ventaja. Sí, Ujú. facilita muchísimo la vida. Y Sí, además, pues no es difícil, de verdad, cuando uno le coge el... Y uno ya después tiene tantos códigos hechos que muchas veces lo que hace es, ¿cómo fue que yo hice esto? Y lo repite más o menos. ujú. Em, Es adaptar un poquito el código y usarlo para otra aplicación. sí, eso es algo muy,
De hecho, para sus trabajos de la vida diaria, yo no creo que a mí en la serie me ponían unos trabajos que eran una mamera, y entonces yo un día decidí programarlo, y ya después simplemente, pues yo ponía a correr el código y me iba, Sí, y eso había todo, y yo me podía ir a hacer cualquier cosa. Pues es muy claro, útil también para la vida diaria. claro, claro. Ujú. Bueno, Alejandro, entonces muchísimas gracias por tu participación, por tu generosidad compartiendo estos conocimientos. Esperamos les sean de utilidad a los estudiantes de nuestro curso y a quienes nos están viendo ahora. Vamos a compartir este video en YouTube para que quien lo pueda o lo quiera usar, pues ahí estará disponible. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Por aquí vimos varios amigos conocidos. Marco, Santiago. Bueno, saludos a todos y nos estaremos viendo. Saludos, gracias. Vale. Muchas gracias a Profe, todos. gracias. Vale. Chao, Marcos. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Profe, muchas gracias. Muchas Vale, gracias. gracias, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.